Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los saludamos a todos los que se sintonizan con nosotros aquí por medio de YouTube, por Facebook. Los saludamos de aquí de Asamblea de Oración y estamos orando por ustedes, que un día los podamos conocer a todos ustedes, a todos los que se sintonizan y nos escuchan aquí este domingo. Hoy es marzo 1, bendito sea Dios, el primer día de marzo, ya febrero ya pasó, ya enero ya pasó, ya estamos en marzo, bendito sea Dios. Y el título de este mensaje es Su papel como Salvador y Señor. Este es el título de este mensaje hoy en este domingo. Y en estas 4 semanas de esta cuaresma estaremos con el tema por el cual fuimos llamados cristianos, como estuvimos hablando la vez pasada, que se basa aquí en Hechos capítulo 11, verso 26, donde la Biblia nos demuestra y dice: y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es muy importante que nosotros miremos también el fundamento, por qué fuimos llamados cristianos. No nomás fue algo que inventamos, no fue algo que nos quisieron llamar nomás así, sino que fue algo muy especial y aquí está el fundamento. Este término aparece también en otros 2 lugares, que también es Hechos 26, 28, donde también dice: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades a ser cristiano. Y también Primera de Pedro 4:16, donde Pedro también nos demuestra y dice: pero si alguno padece como cristiano. Y este significado de esta palabra es un partidario, ¿verdad? Un seguidor de Cristo, uno que está, ¿verdad?, en el grupo con el Señor, que estamos sintonizados quién Él es, conocemos quién Él es y qué hizo Él por nosotros. Ese es el significado del cristianismo. No es algo universal, sino que significa que es un enfoque totalmente solamente en Él. Él es el personaje en el que nos enfocamos, ¿verdad? Y en estos 4 domingos vamos a sondear el tema de Cristo, vamos a profundizarnos, vamos a entrar en una profundidad un poquito más sólida para nosotros, bendito sea Dios, a conocer un poquito más nuestro fundamento en el que tenemos. Y va a ser muy interesante porque al estudiar esto, revive la fe en nosotros, nos estimula para servirle al Señor, abre nuestro entendimiento un poquito más. Y queremos comprender más su papel como nuestro Salvador y Señor, que solo Él puede cumplir perfectamente y plenamente en su persona. El ejemplo que queremos usar nosotros, como el domingo pasado hablé con ustedes, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno que nos dejó el ejemplo de interés, ¿verdad? En 1 Corintios 2:2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo. 1 Corintios 15:3 también lee: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fijémonos bien el orden. Lo que él recibió pudo enseñar. Por eso yo soy un creyente y estoy de acuerdo de que necesitamos conocer más a Cristo para poder introducirlo al pueblo. Ahora, esto no significa que vamos a tener una garantía, y no quiero que ustedes se vayan a desviar en pensar que ya porque conozco más de Cristo significa que ya voy a poder ganarme las almas más fácil. No, pero sí significa que usted está divulgando la verdad, la pura verdad, y eso es lo que queremos. Queremos estar centrados en el evangelio que la Biblia nos enseña, no un evangelio que hemos compuesto nosotros como hombres, sino el evangelio que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo, que se hallan en las Santas Escrituras. Como les vuelvo a repetir, no significa que el conocimiento que tengamos nosotros iremos a ganarnos más almas, pero sí nos ayuda a divulgar la verdad y pegarle al blanco. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hoy en esta mañana vamos a ponernos en pie en este día del Señor, que el Señor nos ha concedido llegar a su casa y poder descansar en su presencia. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Y vamos a mirar aquí lo que el apóstol Pablo nos demuestra, su ánimo, su afán que está en conocer más del Señor.
Y espero de mi oración es de que todos nosotros podamos contagiarnos con este deseo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. En este día del Señor estaremos oyendo lo que Dios nos dice en su palabra, el Espíritu Santo. Y así lee la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté, fíjense bien, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿ok?, sino en el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Miramos aquí que queremos excluir toda sabiduría del hombre y basarnos en el fundamento que es la palabra de Dios. Y la filosofía y el fundamento, la sabiduría viene a través de la revelación de lo que la palabra del Señor nos enseña. En los primeros 3 puntos que vamos a estar tocando, el primero va a ser las dos naturalezas de Jesús. El segundo punto va a ser los dos testigos que vamos a estar mirando. Y el tercer y último punto que espero terminar va a ser los dos acuerdos. Y lo primero que queremos mirar nosotros en nuestras notas es las dos naturalezas de Jesús. Y usted quizás va a decir, ¿y qué es esto de las dos naturalezas de Jesús? Cuando nosotros miramos la vida de Jesús y miramos su persona, nosotros vamos a tener que entender que hubo dos personajes ahí, la de Dios y la de hombre, la de Dios y la del hombre. Usted cuando mira a Dios, cuando mira a Cristo Jesús, es la encarnación del Verbo, la encarnación de Dios, el representante genuino de Dios. Yo soy un representante, pero no en la perfección como Cristo lo representó, ninguno de nosotros. Hubo muchos representantes en la Biblia, pero ninguno pudo llenarlo perfectamente como Dios, como Jesucristo. Y cuando nosotros estamos hablando de estas dos naturalezas, yo quiero que ustedes siempre entiendan y vean de que ahí se va a ver un hombre y ahí se va a ver a Dios, un hombre y a Dios. Entonces empezamos a ver estas cosas, ¿qué tanto de hombre tuvo Jesús, verdad? Quizás, ¿o qué tanto de Dios tuvo Jesús? Bueno, Él tuvo la dicha de ser todo un hombre como usted y yo, y también ser Dios y tener todo lo de Dios en Él. Y esto es algo muy interesante que quizás requiere que nosotros meditemos un poquito y ver las posibilidades en esto. Y la Biblia tiene muchas evidencias que nos puede demostrar que Él fue un hombre, totalmente como usted y como yo, pero sin pecado. Y que nos puede representar ante Dios como un mediador, como un hombre, y como también Él puede representar a Dios en el hombre a nosotros. Esto es algo muy interesante que lo podemos también ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, estos mediadores, ¿verdad?, que se miran en la Biblia, que estuvimos hablando la semana pasada. Uno de ellos, Abraham, Noé, Isaac, ¿verdad?, que fueron algunos, ¿verdad?, de ellos, Melquisedec. Este fue otro también, que son ejemplos de mediadores, ¿verdad?, que están aquí en la tierra, pero que no fueron perfectos completamente como Cristo fue perfecto. Cuando nosotros estamos hablando de estas dos naturalezas, viene una palabra, la palabra hipostática, y esto significa designar a las personas dentro del ser único o esencia única del Dios Trino, ¿ok? Designar a las personas dentro del ser único o esencia única del Dios Trino. Estamos hablando de dos personajes, estamos hablando de dos esencias en un hombre. Nosotros podemos tener Dios, pero porque somos imperfectos y porque luchamos con el pecado, desafortunadamente no podemos darle al 100. Pero Cristo sí le dio al 100 y le sigue dando al 100, estando en un cuerpo
de hombre. Bendito sea Dios. La unión hipostática es la naturaleza humana de Cristo. Está unida a la naturaleza divina, lo que le permite actuar como un puente entre Dios y la humanidad. Entre Dios y la humanidad. Es muy interesante cuando miramos esto, porque usted tiene que entender que este es el Cristo en el cual depositamos toda nuestra fe, porque Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo así, depositar toda nuestra fe en Él, de que Él nos va a poder salvar en el día que sea necesario. Ahorita yo sé que no es muy de mucha importancia, pero va a llegar un momento donde esto va a ser algo de mucha importancia y va a ser algo muy serio también si no lo tenemos. Miramos nosotros que la Biblia nos demuestra y nos advierte de las consecuencias de los que no están en Cristo, y nos muestra también las posibilidades que se pueden hallar en Cristo. Por eso nosotros, por naturaleza, como humanos, oramos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, de que ellos también puedan alcanzar la salvación, ellos puedan alcanzar la salvación también. Algo muy interesante que nosotros también tenemos que mirar aquí en estas dos naturalezas, de hombre como también como de Dios. En muchos casos le llaman Dios hombre, ¿verdad? Dios hombre en muchos casos. ¿Cómo pudo haber sido esto posible, verdad? Dando que la naturaleza de Dios esté también en el hombre, en Jesús, ¿verdad? Cristo no es un diseño de sí mismo, sino que fue llamado por el Padre, quien puso todo poder y juicio en sus manos. Y aquí es donde vemos Dios hombre. Así como hombre tuvo toda autoridad aquí en la tierra, y como Dios también tuvo toda potestad en el cielo. Pero, ¿dónde se halla esto y cómo podemos mirar las posibilidades de estas cosas? Primeramente, nosotros tendríamos que ir a la Biblia, ¿verdad? De seguro. Y aquí en Lucas, en el capítulo 1, si nosotros podemos ir allí, ¿verdad? Y podemos ver nosotros que la Biblia cita y dice, y ahora concebirás, y aquí está hablándole a la madre de Jesús, y ahora concebirás en tu vientre. En el segundo capítulo dice en el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Juan capítulo 1 verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces estamos mirando las posibilidades, ¿verdad?, de que esto puede ser posible. Entonces la Biblia nos está llevando de la mano, ayudándonos, ¿verdad? Primeramente la fe que Dios nos dio, y también la palabra que está escrita nos está nosotros persuadiendo, llevándonos a ver las posibilidades que puede esto ser cuando nosotros leemos las Escrituras. Ahora, aquí en el verso 35 del capítulo 1 de Lucas dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo será llamado Hijo de Dios. Y quiero entrar en algo poquito profundo aquí para mirar estas posibilidades, porque usted como yo podemos decir, ¿y esto cómo aconteció? ¿Cómo pudo haber sido esto? ¿Dónde podemos hallar algo en la naturaleza que nos pueda ayudar de que el Espíritu Santo iba a ser una sombra sobre esta mujer? Pero vamos a seguir adelante con las escrituras que les estuve dando. Juan 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Hechos 2:30 dice, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase. Romanos 1:3 dice que era del linaje de David, según la carne. Pablo era uno de ellos, del que hablaba, ¿verdad?, que Cristo Jesús era también Dios, no nomás carne, venía del linaje de David. Romanos 8:3 dice la Biblia, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Filipenses 2:7 dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otra vez la Biblia nos está asistiendo. Primera de Timoteo 3:16 dice, Dios fue que manifestado en carne.
Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, dice, participó de lo mismo. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fijémonos bien con mucho cuidado que la Biblia nos demuestra que si es a lo contrario a lo que la Biblia nos enseña, entonces hay posibilidades de ¿qué? De que estamos en un error. Es importante que nosotros podamos llegar a mirar que Dios estaba en Cristo y que Él era un hombre también al mismo tiempo. Muchos llegan a querer mezclar esto para decir que hubo una cierta asistencia y quizás en ese caso lo asistió Dios para poder superar el dolor de la cruz, porque cuando nos ponemos a pensar en la pena que Él tuvo que llevar, que no fue por Él, sino fue para nosotros, para nuestra salvación, fue algo tremendamente difícil, que no creo que cualquiera de nosotros pudiéramos verlo hecho. Y esta hipostatis, podemos nosotros darnos cuenta que significa que hay dos personas en Él, Dios y el hombre, 100% hombre, y si podemos poner este porcentaje, 100% Dios, toda su potencia como Dios y toda su potencia como hombre. Él sintió cansancio como el hombre, él sintió hambre como un hombre, pero también al mismo tiempo él tuvo autoridad como Dios. Él pudo hacer milagros. Ahora hemos hecho los milagros muy baratos porque un milagro en realidad lo que significa es algo en contra de la naturaleza. O sea, vamos a suponer así, algo que la medicina no puede superar, ¿verdad? Algo que la medicina puede superar no es un milagro, es una sanidad. Pues Cristo hizo milagros. Estamos hablando de que Él hizo cosas que no iban a ser halladas posibles en el mundo en ese tiempo y quizás hoy tampoco. Levantando paralíticos, dando vista a los que no podían mirar, ayudando en estos casos sanando a los leprosos, ¿verdad? Estos son casos donde no se puede hallar ningún auxilio aquí en el mundo para esos casos, pero Él hizo el milagro demostrando que Él era Dios. Él pudo calmar la tempestad como Dios, no como hombre. Ahí entró la virtud de Dios y calmó la tempestad cuando estuvo con sus 12 discípulos en el mar, podemos decir eso. Él convirtió el agua en vino cuando se le pidió que hiciese eso. Nosotros nunca vamos a poder hacer eso, pero Cristo lo pudo hacer. Esos son milagros imposibles que se puedan repetir otra vez. Es un milagro que nosotros estemos aquí aún también, porque Dios ha hecho el milagro en nuestros corazones. Y cada vez que miramos esto es algo precioso, porque cuando lo miramos en nosotros mismos, no podemos ayudarnos a nosotros mismos, no podemos auxiliarnos a nosotros mismos. Solamente es el poder de Dios, ¿verdad?, que nos ayuda a asistir, a venir, a participar, a servir, a dar, a estar en acuerdo con la palabra de Dios. Fuera de eso es imposible. No podemos asistir, no podemos servir. Va a haber muchos desacuerdos, quizás no vamos a creer nada de lo que está escrito y muchas otras cosas más. Pero en el Señor Él nos asiste, Él nos ayuda, Él nos enviste de poder. Miramos nosotros también que en este caso esto queda muy atrás, esta es historia, lo que vamos a mirar de los dos testigos. Primeramente nosotros tenemos que mirar, ¿verdad?, que estas fuentes vienen de el pasado. Vamos a mirar dos testigos. El primero es el credo de Atanasio, y que se le llama Atanasiano. Y Atanasio fue uno de los padres de la iglesia que nosotros también tomamos mucho en cuenta. Y quiero que tomen nota en esto, ¿verdad?, de que él fue uno de los padres que nos ayudó a nosotros poder comprender más las verdades bíblicas, que pudiéramos todos llegar en un acuerdo. Atanasio era de Alejandría en el 293 hasta el 373, ¿verdad? Fue un padre de la iglesia de muchos siglos atrás, cuando la iglesia todavía estaba iniciando. Fue uno de los padres
originales, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, después de los apóstoles. Y era también conocido como el padre de la ortodoxia, ¿verdad? Esta es una palabra también, ortodoxia, que significa que está autorizando, ¿verdad? Y se acepta lo que se está enseñando. Esto es lo que significa ortodoxia, que estamos en acuerdo que Dios fue hombre, muy bien, estamos en acuerdo que Dios estuvo en Cristo, que Él es Dios, estamos en acuerdo con eso. Esa es ortodoxia, que estamos todos en un acuerdo con ello, tiene sentido, es sana doctrina, si lo podemos decir así. Y siempre nosotros queremos buscar la ortodoxia, queremos siempre buscar que sea verdad, que no sea mentira. Y este padre, ¿verdad?, Atanasio, fue uno de los padres que nos ayudó mucho en este caso con estas dos naturalezas que estamos mirando nosotros hoy. Fue firme en la defensa de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y tuvo varios apodos. Quiero introducirlo a ustedes, a este padre, ¿verdad? Tuvo varios apodos, ¿verdad? Se le llamó Atanasio el Grande, ¿verdad?, por la iglesia. Se le llamó también padre de la ortodoxia, Atanasio el Confesor, y también por último Atanasio el Apostólico, Atanasio el Apostólico, porque estaba dado a las doctrinas, a las enseñanzas apostólicas. Y esto, cuando nosotros miramos, estamos hablando nosotros de un mediador. Quiero leer un poquito, ¿verdad?, una de sus confesiones para ayudarnos a nosotros. El credo de Atanasiano fue reconocido y dice: Él es Dios de la esencia del Padre, engendrado antes de tiempo, y es humano de la esencia de su madre. Fíjense, de ahí es donde, no sé si esto está correcto en decirlo, ahí es donde Él toma su forma de hombre. ¿De dónde? De la naturaleza de la madre. María, ella fue el vaso que Dios usó para que Él tomara de ahí la humanidad. Y lo divino que es de Dios es del Padre eterno. Y esto es lo que Atanasio nos escribe aquí en este credo que él tenía. Y otra vez quiero leerlo. Nacido en el tiempo, completamente Dios, completamente humano, con su alma racional y carne humana, igual al Padre, que es Dios, en cuanto a la divinidad, menos que el Padre en cuanto humanidad. Aunque Él es Dios y humano, sin embargo, Cristo no es dos, sino uno. Él es uno, sin embargo, no por su divinidad, que se convierte en carne, sino por la muerte de Dios de la humanidad para sí mismo. Entonces, esto es lo que el credo de Atanasio nos demuestra a nosotros para ayudarnos. Y yo sé que esto es algo que no está en la Biblia, pero es un padre, ¿verdad?, que escribió esto, que muchas de las iglesias, ¿verdad?, que estudian de Cristo en la cristología, utilizan uno de estos credos, que podemos confiar en las enseñanzas de Atanasio que nos deja a nosotros para ayudarnos un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Entonces empezamos a conocer un poquito más de Atanasio, empezamos a darnos cuenta de estas cosas. Y empezamos nosotros a ganar más fe y a confiar más. Ya mañana escuchamos un mensaje hablando de que Jesús es Dios. Podemos entender que sí, eso fue cierto por medio de lo que tomó de su madre. Lo que tomó de su madre, de la naturaleza de ella como humana, ¿verdad? Y de la promesa de Dios que hizo por medio del ángel Gabriel, podemos ver que estas posibilidades pueden ser hechas. Y esto es algo también muy interesante, que miramos esto también aquí en mis notas que yo escribí, ¿verdad? Podemos mirar esto, ¿verdad? También lo divino. Y vamos a ir a la Biblia, a Marcos 2:13, a Marcos 2, 3 al 12. Pero no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer algunas porciones para que nos ayuden. Y los que gustan pueden ir aquí a Marcos 2, 3 al 12. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y
les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodáneos contra él para destruirlo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque habían sanado a muchos, de gran manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: ¿tú eres qué? El Hijo de Dios. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, no significa como nosotros, sino significa en una forma perfecta. Juan capítulo 1, verso 1 al 4, ya hemos leído aquí, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la Biblia nos está demostrando a nosotros aquí que el Verbo, que era Jesús, que era Jesucristo, era Dios. Y todo lo que existe, todo lo que está aquí creado, los árboles, el cielo, todo lo que existe, reinos, reyes, todo fue hecho por él. También nosotros nos damos cuenta que esto se halla en Juan 8:58, que Jesús aquí nos demuestra también otra vez. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es una frase, esto es algo que Dios usó en el Antiguo Testamento, que el Hijo también usa, que ellos se indignaron porque ellos sabían que esto significaba que Él se estaba, si podemos usar esa palabra, igualando a Dios. Y Él era un hombre, ellos no podían entender. Acuérdense bien que estuvimos leyendo las Escrituras y que Él se admiró de la dureza de sus corazones. Sus corazones estaban tan endurecidos que hasta la fecha todavía están. Sin la ayuda de Dios todos estamos así. Colosenses 1, 15, 20 también nos ayuda a poder entender lo divino, el verdadero divino. Aquí Colosenses 1, 15 al 20, Colosenses 2, 9, Hebreos 1, versículo 1 al 4. Esto lo divino. Aquí la Biblia te introduce a la divinidad de Él. Ahora queremos también mirar también lo humano de Él, ya que oímos que Atanasio, este padre, nos demuestra a nosotros que estas son las posibilidades. Yo creo que este padre, así como yo, no llegó a estas verdades, a confiar en ellas así nomás, sino que por medio de las Escrituras, él miró las posibilidades, y también por medio de todo el estudio que él hizo en la Biblia con las palabras que fueron usadas para estos evangelios, para describirlo, fue lo que quedó él convencido de que esto era posible. Mateo capítulo 1, mis hermanos, estamos estudiando estas dos naturalezas, cómo pueden ser las posibilidades. Aquí les enseñé la divina, ahora les voy a enseñar lo humano. Aquí miramos en Mateo capítulo 1, verso 18 hasta el 25. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel, aquí miramos la revelación del Señor, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Estamos mirando la naturaleza como hombre. Vamos a Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, verso 38. Otra vez la Biblia está demostrándonos aquí, asistiéndonos. Dice: Entonces Jesús les dijo: Mi alma, un alma, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo sé que muchas veces nosotros podemos mirar otras cosas, pero aquí nos está demostrando Él como humano lo que Él sintió y lo que Él tuvo como humano en Él. Aquí estamos mirando Lucas capítulo 2. Vamos a ver lo que Lucas nos demuestra. Ese es el testimonio de lo que la Biblia dice. Capítulo 2, verso 52. Y que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Aquí la Biblia nos demuestra su desarrollo como humano, el desarrollo de niño a joven y adulto. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La gracia de Dios estaba con él. Él era un hombre lleno de gracia, con Dios, por Dios. Él nos demostró la gracia para unirnos a los dos, al hombre y a Dios. Bendito sea Dios. Y podemos mirar nosotros aquí que no nomás era una unión. Nosotros podemos decir, nosotros somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, nuestros corazones han sido regenerados, tenemos algo divino en nosotros. Pero como humanos, ¿verdad? Tenemos la carne, no hemos podido superar algunas cosas que luchamos. Eso demuestra que es una obra perfecta, pero también hay imperfecciones. Estuvimos estudiando un poquito la confesión de fe y estuvimos mirando nosotros, ¿verdad?, que estas cosas iban a acontecer hasta que estemos en gloria con el Señor. Ustedes saben bien, estuvimos estudiando un poquito esta doctrina y estábamos nosotros mirando, ¿verdad?, que la imperfección iba a estar con nosotros durante el tiempo que estemos aquí. Va a haber tiempos donde vamos a pegarle al blanco, va a haber tiempos donde no. Vamos a tener altas como bajas en esta jornada con el Señor. Pero Cristo tuvo altas en la forma más perfecta que pudo haber visto. Romanos capítulo 9, verso 5, uno de los que nos ayuda aquí, el maestro, el apóstol Pablo, él nos ayuda a poder entender estas cosas un poquito mejor. En Romanos capítulo 9, verso 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si hay una cosa que nosotros estamos agradecidos con Dios es que de la raza de los israelitas, de los de Judea, de los judíos, vino el Mesías. Ellos tienen esa dicha de llevar esto para siempre en su historia, de que de ellos vino el Salvador del mundo. Es un honor muy grande, es como decir, por ejemplo, una pequeña familia que le toca a los padres tener la dicha de poder tener un hijo doctor. Estudió la medicina por muchos años, estuvo en el colegio, en la universidad y llega a cumplir, se gradúa y es un buen doctor. Es una dicha para un padre, una madre tener un doctor o quizás un abogado, quizás un juez, ¿verdad? Son dichas muy grandes que dan honra a la familia. Y en este caso podemos decir así, ¿verdad?, que para esta raza esa es la honra que ellos reciben porque el Mesías vino de la raza judía. Y esto es lo que Pablo nos quiere decir a nosotros aquí. Gálatas 4 también nos demuestra algo también en esta forma perfecta, porque ya estamos hablando de una forma perfecta. Gálatas 4 al 5 lee y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que éramos todos estamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba,
Padre. ¿Quién es el que lo hace todo esto posible? Cristo. Cristo es el que lo hace posible para que nosotros podamos ser parte del reino. Aquí nos demuestra cómo Él vino, en el tiempo que Él vino, cómo Él cumplió la ley que Dios exige. Nosotros a veces nos intoxicamos o nos embriagamos en el amor de Dios pensando de que Dios va a excusar que nosotros quebremos su ley, que va a excusar nuestras debilidades, pero en la única forma que Él excusa esto no es en usted, es en Cristo, y de que usted esté en Cristo, y de que Cristo haya pagado todas las faltas y fallas que usted cometió, que va a cometer hoy y las que va a cometer el día de mañana, porque nosotros cometimos fallas que Él pagó el precio por ello. Nosotros vamos a cometer fallas hoy en este día que Él pagó el precio, y mañana también vamos a fallarle a Dios, pero todo el perdón viene por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Entonces usted y yo tenemos que estar asegurados de que estamos en Cristo Jesús. Pablo nos enseña, y la iglesia esto es lo que tiene que ver siempre, que se examine siempre. ¿Quién mejor se conoce que usted mismo? Se puede conocer bien quién es usted. No hay nadie más que se conozca mejor que usted al lado de Dios. Usted y Dios son los únicos que se conocen mejor, ¿verdad? Que nadie. Y ustedes son los únicos que pueden hacer esto, en examinar su fe, en examinar en lo que ustedes están haciendo. Y aquí es donde, con la ayuda del Espíritu Santo, yo creo, Él es el que nos da el interés de examinarnos. Sin la asistencia del Espíritu Santo no nos interesa ni un comino. No nos preocupamos absolutamente de un examen. Nos entra por un oído y nos sale por otro. Esa gente tiene una esperanza si al final se arrepiente de todos sus pecados antes de volar a donde van a ir, ¿verdad? Tienen la oportunidad de ser salvos si es que Dios está en eso. Ahora tenemos que ver esto con mucho cuidado, porque muchos también queremos usar este ejemplo del ladrón, y que no tengo tiempo yo de explicar eso, pero ahí es donde Dios nos demuestra una esperanza. Bendito sea Dios. En esta magnífica unión hipostática, Dios el Hijo encarnado como el segundo Adán reconcilió a aquellos que estaban alienados de Dios. Hizo paz por la sangre de su cruz. Aquí es donde vemos el reconcilio. Y no tenemos tiempo de ir a la Biblia. Me gustaría que ustedes tomaran notas para que esto lo pudieran ustedes mirar en Romanos capítulo 5. Por eso nosotros, los que estudiamos la palabra del Señor, no estamos hablando de filosofías propias. Estamos hablando de lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. Y qué mejor cuando podemos ir nosotros en nuestro tiempo, como Dios nos manda a estudiar la palabra. En Romanos capítulo 5 podemos mirar la reconciliación que Dios hace por medio del Hijo con nosotros. Podemos mirar aquí, estuvimos hablando de las dos naturalezas, Dios hombre, Dios totalmente en Él, plenamente, perfectamente, y también un hombre, también por medio de la naturaleza que tomó de su madre María, No estoy yendo muy rápido para ustedes, ¿verdad? Por último, para terminar, queremos mirar lo último, los dos acuerdos. Ya miramos los dos testigos, ¿verdad? Ahora vamos a mirar los dos acuerdos. Y aquí es donde nosotros podemos estar en acuerdo con la iglesia, con uno de los concilios de la iglesia tradicional de Calcedonia, el concilio de Calcedonia, que se ha hablado, que existió este concilio donde ellos se reunieron para hablar estos asuntos y llegar a las conclusiones, para definir un poquito mejor quién era Cristo, a quien ellos eran creyentes de Él. Y de aquí, de este concilio, nosotros podemos ver que se compuso de muchos, ¿verdad? Que fueron como 500 obispos que llegaron a mirar estas cosas con mucho más cuidado, y que nosotros también estamos de acuerdo con este concilio. El concilio de Calcedonia, que existió en el 451, definió que Jesucristo poseía dos naturalezas, que estábamos hablando de la divina y de la humana, marcando
un hito, ¿verdad? Un punto de referencia de esta cristología, de la cristología. Nunca se olviden de esa palabra, cristología, porque se trata de el estudio de Cristo. Esto es lo que es esto, lo que estamos ahorita hablando. Es una cristología, se trata de estudiar a Cristo, se trata de conocer más del que hemos dado toda nuestra fe y cómo Él nos puede representar y cuáles son las posibilidades que la Biblia nos demuestra, que son grandísimas. Hay una seguridad completamente para los que son de Cristo, hay una seguridad completa que no depende de usted, sino depende de Dios en usted, para salvarlo a usted al final y estar usted en gloria. Amén. Estos fueron 500 obispos en ese tiempo. Estamos hablando ya no de los padres, pero sino obispos. Estamos hablando que esto existió y dio inicio en el día 8 de octubre hasta el primer día de noviembre en el 451. Y el propósito era de reafirmar las enseñanzas, de sus dos naturalezas. Aquí es donde nosotros vamos a mirar algo muy interesante también, que las quise escribir también en mis notas para que nosotros pudiéramos entender estas cosas, que nosotros vamos en acuerdo con ello, porque los hermanos también de la Confesión de Fe de Westminster, que nosotros estudiamos todos los domingos aquí en la iglesia, que les invito a todos a que estudien esto en sus iglesias también. La Confesión de Westminster nos ayudará a nosotros a entender, a profundizarnos más en lo que se debe a nuestra salvación, quién es el que nos salvó, quién es nuestro Creador, qué es la Biblia, cómo va a ser el juicio al final conforme nos enseña la Biblia. Todos estos son temas y doctrinas muy esenciales para que a usted lo ayude y lo lleve a la ortodoxia. Hoy en estos días hay mucha falsedad, hay muchas congregaciones, pero hay mucha falsedad, hay muchas iglesitas, pero muchas no le pegan al blanco por la falta de estudio, la falta de interés. La iglesia hoy en día está más llevada por las emociones, llevada por la música, llevada por los sentimientos, llevada por la cultura, llevados por lo que el mundo nos está demostrando. Desafortunadamente el Señor nos dice en su palabra: estamos en este mundo, pero ¿qué? No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Él ya nos advirtió de no hacer eso. ¿Por qué voy a hacer yo actividades para ganarme gente? No las voy a poder ganar, al menos de que el Espíritu Santo sea el que lo esté en su palabra ganando las almas. En un sentido nos ayuda para no gastar más en actividades y enfocarnos más en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que es la palabra de Dios la que cambia el corazón. Ahora, yo estoy en acuerdo con usted de que hay muchos religiosos en la iglesia. En la iglesia cristiana hay muchos religiosos hoy en día, pero creyentes verdaderos, hijos de Dios, son pocos. Y esto es lo que estamos mirando nosotros. ¿Queremos ser religiosos? ¿La salvación es para los religiosos? Bueno, si ese religioso no está en Cristo, no es. Pero si ese religioso está en Cristo y Dios tiene un plan para su vida, hay posibilidades que sí. En este concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, afirmaron las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, y la Confesión de Westminster también defiende esta interpretación bíblica y también histórica. Nosotros miramos palabras como la plenamente, unidas en una sola persona, mediador perfecto y suficiente, y también miramos un poquito la historia. Quiero llegar a algo también. Así que dos naturalezas completas, perfectas, distintas, la de Dios y la del hombre, la de Dios que es del Padre y la de hombre que es de la madre de Jesús, María. De ahí tomó toda la naturaleza de hombre, la carne, los sentimientos, el alma, todas estas cosas que provienen de la carne, el color de sus ojos, el color de su piel, su estatura, ¿verdad? Todo lo que él llevaba, su fisonomía, ¿verdad? De esa familia, de ella la tomó. Y las características de Dios, todas las tomó del Padre.
Así miramos aquí una forma perfecta, pero que son distintas porque no se mezcla. El hombre es hombre y Dios es Dios. Las dos no se van mezclando, las dos son Dios y hombre. Nunca van mezcladas las dos conforme lo que la Biblia nos va enseñando a nosotros. Yo quiero ir aquí, ¿verdad? Y aquí es donde estuve yo hablando con ustedes. ¿Cómo fue las posibilidades de que él haya tomado de su madre lo humano y lo de Dios también igual? ¿Cómo puede esto acontecer, verdad? ¿Cómo puede ser esta posibilidad? Aquí lo hallamos en Lucas, en el capítulo 1, verso 35, donde dice: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este mismo verso también dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan que hablamos un poquito de este tema, quizás parece que fue el año pasado, pero una de las palabras, cuando aquí la vemos en el griego, ¿verdad? Y no quiero robarle aquí a nuestro hermano, pero es una de las palabras aquí en el griego, significa algo que acontece en el espiritual. Episki adzo. Episki adzo es una palabra, ¿verdad?, en el griego. Y arroja una sombra, ¿verdad?, sobre algo, una sombra sobre algo. Pero ¿dónde podemos mirar esta realidad? ¿Dónde podemos nosotros mirar estas cosas que nos pueden a nosotros ayudar? Esto es algo muy interesante cuando vemos esto, ¿verdad? Cuando nosotros podemos mirar que cuando la luna hace sombra con el sol, se oscurece. Así en este momento la Biblia nos demuestra, y es la misma palabra que quizás se usa, ¿verdad?, en español, episkiazo, ¿verdad? Esta palabra que se usa en el griego nos demuestra a nosotros que hay algo que acontece. Y es algo similar cuando nosotros miramos cuando la luna cubre el sol y que todo se oscurece por un momento. Y así la Biblia nos demuestra a nosotros que el Espíritu, el ángel, le habló a esta mujer, a María, la madre de Jesús, y le dijo que así acontecería con ella este gran milagro. Ahora, nosotros como creyentes podemos creer en estas posibilidades porque nosotros rápidamente podemos ir a Génesis capítulo 1 y mirar el milagro cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. No lo dijo, fue un milagro tremendamente grande, ¿verdad? En ese tiempo que nadie existía, que nada existía, el Señor dijo: sea la luz, y así fue. Ese es un milagro completamente, y nosotros podemos entender que de toda la creación Dios creó todo que era bueno de la nada. Nosotros podemos mirar que eso nos ayuda a poder entender que cuando Dios hizo esa sombra con esta doncella, con esta María, la madre de Jesús, que iba a ser la madre de Jesús, podemos ver que las posibilidades estaban allí presentes. Bendito sea Dios. Otra cosa también que miramos nosotros, ¿verdad?, que nos ayuda también a reafirmar un poquito más esto, ¿verdad? Bendito sea Dios, al lado de todas las confesiones. Colosenses 2:9. La Biblia nos demuestra que el Cristo en el que creemos, dice Pablo aquí, la palabra de Dios dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí miramos que Pablo era un creyente de que Dios habitaba en él. Una de las cosas que podemos ver ahora, que quizás, no sé si les podré ayudar a ustedes, cuando los reyes eran ungidos o cuando los sacerdotes eran ungidos, usaban ellos el aceite, que era símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Era un símbolo de lo que ellos iban a tener, pero desafortunadamente, como hombres caídos, hijos de Adán, que venían del pecado como usted y como yo, no lo llenaban en una forma perfecta, pero había la fe de que ese aceite simbolizaba lo que ellos iban a tener, ¿qué? A Dios en ellos. El sacerdote, el rey, ellos iban a ser ungidos para ese oficio y lo iban a hacer todo bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios que iba a existir en ellos. Pero no lo vemos en una forma perfecta. Llevaban el título, llevaban ellos, ¿verdad?,
habían hecho ellos la ceremonia que se requería, llevaban ellos el aceite en ellos, pero desafortunadamente no lo llenaban completamente. Entonces el judío creía que esto iba a ser posible, pero no en esta forma aquí, como nos enseña la Biblia en Colosenses 2:9, nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces la posibilidad de que el símbolo nos ayude a entender un poquito que las posibilidades pueden ser, eso es algo tremendo. Porque cuando miramos nosotros el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y cuando estos sacerdotes y cuando estos reyes eran ungidos, la fe del judío era de que el Espíritu de Dios reposaba sobre esa persona. Y así nos ayuda a poder entender nosotros que el Espíritu Santo pudo haber reposado en el cuerpo de Jesús, totalmente en una forma ahora no imperfecta, sino perfecta. Nosotros miramos a veces algunos ejemplos, cuando miramos nosotros a David, el rey, nosotros miramos, ¿verdad?, que Dios dijo, le ordenó a Samuel a ir a buscar un hombre conforme el corazón de él. Y luego le dijo, lleva aceite, ¿verdad?, para ungirlo después. Y nos damos cuenta nosotros que lo ungió. Y al principio parecía que David iba a ser un hombre perfecto, ¿verdad?, cuando ustedes leen la historia de David. Pero desafortunadamente vemos nosotros las debilidades que David tuvo. Miramos nosotros que se desvía un poquito. Entonces no tenía totalmente el 100% de Dios en él. Era una forma imperfecta, no era perfecta por su naturaleza humana, que no pudo dominarla a él. Saúl fue otro. El profeta Elías fue otro ejemplo. ¿Qué pasó con Elías? Elías fue uno de que y Dios manifestó que cayera al fuego al momento que él oró, ¿verdad? Estaban sincronizados Elías y Dios por la razón dada de que fuego cayó al momento que Elías pidió la oración, cayó el fuego del cielo, mató a todos esos adoradores de Baal, a todos esos sacerdotes de Baal, los mató a todos. ¿Y qué pasó después? ¿Se acuerdan ustedes? Se fue a una cueva a esconder porque la mujer lo había amenazado, Jezabel, de que lo iba a matar. Ahí miramos otra vez otra imperfección. Tenía el Espíritu de Dios, pero no en una forma perfecta. Le falló a Dios con la carne. Moisés, también podemos decir así. Y muchos. Aarón fue ungido con aceite también, pero le falló a Dios cuando su hermano subió al monte, ¿verdad?, para recibir las leyes que Dios le iba a dar. Estaba él allí con el pueblo le dijo, ya Moisés tarda mucho, Aarón, haznos un becerro, y de eso hizo él un becerro, se dejó llevar por el pueblo. Por eso el pastor, el que está dirigiendo la iglesia, no se debe de dejar llevar por el pueblo, sino por la simple palabra de Dios, por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. Porque hay peligro cuando el pastor se deja llevar por el pueblo, cuando el pastor se deja llevar por ello. No, el pastor se debe de dejar llevar por la palabra de Dios. La palabra de Dios sea lo que lo dirige siempre al pastor. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. El privilegio tan grande de esta nación fue de tener la dicha de habernos dado a Mesías, a Cristo Jesús. Se destaca la naturaleza dual de Cristo como plenamente humano, descendiente de los patriarcas y plenamente divino sobre todo. Primera de Timoteo 3:16, y ya voy a terminar. Indiscutablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús tomó la naturaleza humana, convirtiéndose en Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo la experiencia humana sin dejar de ser Dios, porque así es como lee Primera de Timoteo. Miramos también, y vamos a mirar ahí un poquito más para poder entenderlo ahí, Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, y con esto ya voy a terminar.
Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este fue un misterio, esta fue la revelación de entender estas cosas que fueron un misterio, un secreto. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles que somos nosotros, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La resurrección de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, hermanos, demostró que Él era justo y que Él era el Mesías. Y esto se toma en fe. Y esto se cree que Él así fue. Cuando se habla de visto de los ángeles, dice los ángeles presenciando los hitos, las referencias de la vida de Jesús, de su nacimiento, resurrección y ascensión. ¿Quiénes fueron los testigos? ¿Quiénes fueron los que estuvieron con el Señor desde su nacimiento? Los ángeles, en su nacimiento, en su resurrección y también en su ascensión. Cuando los discípulos estaban mirando, los apóstoles para arriba, ahí está un ángel y le dice, ¿por qué miran arriba? Cuando estuvo las mujeres buscando al Señor para ir a ungir su cuerpo, llegaron a la tumba donde Él estaba y ahí estaba un ángel y dice, ¿a quién buscáis? Al que buscáis ya no está aquí. Cuando vino el Señor también a nacer, nos damos cuenta que también hay un ángel que también anuncia su nacimiento a los ¿qué? A los pastores. Y ahí también igualmente miramos nosotros la asistencia divina de Dios, que los ángeles están con el Señor durante su nacimiento, durante su resurrección y durante su ascensión. Estas tres cosas que son vitales, importantes de mirar con mucho cuidado. Entonces ahora, hoy en esta mañana, en la teología o en este caso, mirando el estudio un poquito más a profundo, nos profundizamos en ver que las posibilidades pueden ser halladas, que puede existir Dios en el hombre y puede también el hombre existir en Dios, pero solamente en Cristo Jesús, que Él fue el que lo hizo en una forma perfecta. Unas cosas antes de ya terminar que podemos nosotros entender aquí, algo práctico, es integrarnos nosotros un poquito más al estudio. Quizás hoy puede usted hacer una solución así, una solución y decir, hoy en este día yo quiero integrarme un poquito más al estudio. Todos los días, no nomás los domingos, todos los días, integrar al estudio de la divinidad y la humanidad de Jesús en la vida cotidiana a través del estudio de las Escrituras. Que usted tome un tiempo de estudiar de Cristo. Yo le voy a decir que eso le va a dar mucha salud a su vida espiritual, pero tenemos que hacer algunas cosas al lado. Quizás en un tiempo de familia podemos estudiarlo un poquito más para que nuestra fe aumente en este mundo árido, ¿verdad? Inmersión en las Escrituras también sería bueno hacerlo regularmente, no nomás los domingos, no nomás el sábado, no nomás cuando hay estudios, sino todos los días poder nosotros mismos pedirle a Dios hoy en esta mañana que nos lleve a su palabra todos los días para sumergirnos en lo más profundo. Esto es lo práctico. Esto le va a ayudar a usted, me va a ayudar a mí cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios un poquito más. Nosotros aquí en la iglesia, como estudiamos doctrina, tenemos páginas que terminamos estudios que quizás a veces no podemos tocar algunas cosas en el momento porque el tiempo corre, pero usted puede llevarse las páginas al terminar nuestro estudio y hacer un tiempo, 30 minutos. Yo le voy a decir, si usted hace una hora, parece ahorita que es mucho tiempo y que no va a haber nada que hacer, pero una hora puede irse muy rápido cuando usted está estudiando la palabra de Dios. Una hora se puede ir demasiadamente rápido. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo que pasa es que nos da hambre para aprender y conocer más del Señor, ¿verdad? Y esto nos ayudaría a nosotros mucho. Vamos así hoy en esta mañana a concluir, ¿verdad?, con lo que estuvimos estudiando de Cristo. Tenemos 4 semanas más y vamos a seguir estudiando un poquito más de Cristo, de su naturaleza, de lo que Él hizo por nosotros, de las posibilidades que se pueden hallar en Él. Así que el Señor me los bendiga a todos los que nos escuchan.